buenos días o tardes, según cuando nos estén escuchando. Pues estamos en otro de los programas de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y estamos teniendo la oportunidad de platicar con muchas de las personas que han estado en torno a la comisión y que le han dejado mucho de su persona, de su trabajo, de sus ideas a esta comisión. Y hoy tenemos el orgullo, el gusto de presentar a quien dirigió la Comisión Mexicana de Derechos Humanos por muchos años, y la actuaria María Eugenia Díez Hidalgo. Gena, pues queremos, primero que nada, agradecerte estos momentos, agradecerte que nos recibas aquí y para platicar de la comisión, platicar de ti, la comisión, del país. Bueno, vamos a platicar de varias cosas. Yo te agradezco mucho también el trabajo que hiciste en la comisión durante tantos años, ¿no? Que sin ese trabajo no sería lo que soy. Entonces, pues vamos a empezar por el inicio. ¿Cómo conoces tú la comisión? ¿Cómo te relacionas con ello? ¿Cómo inicia tu relación con la Comisión Mexicana de Derechos Humanos? Sí, mira, primero que nada quiero agradecer a la comisión, agradecerte a ti, René, esta entrevista, porque es una oportunidad de recordar y de retomar temas que uno va guardando y que tiene uno en su corazón y en su mente, pero que de momento no los tiene uno tan frescos, pero... Ay, no, ya, párenle ahí. Está bien, ahorita le... Si usted siga, okay. De momento no los tiene uno tan frescos, pero bueno, yo les agradezco muchísimo. ¿Cómo me relacioné con la comisión? Mira, la cuestión es esta. La comisión surge en 1988. México había sufrido una serie de problemas graves y no estaban reconocidos los derechos humanos en México como los tenemos ahora en la Constitución. Teníamos un gobierno que todo lo controlaba el partido en el poder, el PRI, absolutamente todo. No había instituciones realmente democráticas y había un gran atropello de los derechos humanos y además ni siquiera se hablaba de ellos. La Constitución nada más hablaba de que otorgaba garantías, y el otorgar garantías quiere decir que la Constitución, o sea, el Congreso de la Unión, podía quitar esas garantías. Entonces, esa situación era la que estábamos viviendo cuando surge la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ahora, surge como la unión de varias voluntades, que algunas de ellas estaban muy ligadas a la Coparmex. Mi esposo era el director general de la Coparmex. Y entre varias personas de la Coparmex y abogados importantes, como lo fue don Ramón Sánchez Medal, recordemos que don Ramón Sánchez Medal había llevado el juicio de amparo de los bancos. Frente a la nacionalización de López Portillo, ¿no? Que expropió los bancos. Exactamente, que expropió los bancos. Don Ramón Sánchez Medal fue el que llevó el amparo, que por supuesto tenía las de ganar, porque había leyes que le amparaban a los bancos en cuanto a su propiedad. Pero López Portillo hizo una cosa muy especial. Cambió esas leyes, cambió la Constitución después de que hizo la expropiación. Y basado en eso, vean cómo era la justicia en México, basado en eso, dijeron que no otorgaron el amparo. Pues bueno, ellos se pusieron de acuerdo y fundan la comisión en 1988. Mi primer contacto con la comisión fue precisamente escuchando un discurso de don Ramón Sánchez Medal, más que discurso, una conferencia, en una asamblea de la Coparmex. Lo tengo muy grabado. Me impactó el recordar lo que eran los derechos humanos. Lo tengo grabadísimo. Porque en ese entonces, yo espero que ahora ya haya mejorado un poco, pero en ese entonces, pues realmente nos daban los derechos humanos
cuando nos hablaban un poquito de civismo y nos mencionaban que existían la Declaración Universal y nada más. Una cosa sumamente superficial. Embarradita, ¿no? Embarradita. Bueno, entonces ese es mi primer contacto. Posteriormente, mi esposo deja la dirección general de la Coparmex y funda un despacho que daba asesorías a instituciones. Una de las instituciones que busca mi esposo, fue la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, para que le llevara todas las cuestiones de difusión de prensa. Entonces, esto fue en el año de 1992. En ese momento yo entro en contacto, pero entro en contacto como parte del servicio que le estábamos otorgando a la comisión. Fue la primera observación electoral que hizo la comisión. Termina este servicio y terminó la relación, pero a mí me gustó muchísimo la comisión. Y entonces me empiezan a invitar a algunas de sus juntas, a algunas de sus actividades. Yo empiezo a asistir, pero ya es en forma mucho más, que ya yo formo parte del consejo, cuando era presidente Gerardo Monroy Campero. Empiezo a asistir yo a las juntas mensuales, y cuando Gerardo Monroy iba a dejar la presidencia, deciden dejarme a mí la presidencia. Estoy hablando de diciembre del 2002. Ya en este milenio. Ya en este milenio. Yo propiamente entro en funciones en 2003, en enero del 2003. Para mí pues fue algo que me asombró muchísimo, porque siempre habían sido presidentes hombres y abogados. Bueno, había uno que no había sido abogado, que es José de Jesús Castellanos, porque él es licenciado en comunicación, es periodista. Entonces, la única mujer, y yo no soy abogada. Sin embargo, el tema me interesaba muchísimo. Por eso decidí tomarlo. Y además, dándome cuenta de la importancia que tenía el que se estableciera bien nuestra institución y todo lo que podía dar, decidí tomarlo como algo que marcara mi vida. O sea, decidí tomarlo como una labor de vida, como mi misión personal. Y además te tocó un momento de plena transformación de México, porque pues después de que el PRI pierde la presidencia y entra Vicente Fox a la presidencia de la República, bueno, pues empieza a haber una serie como de cambios, de transformación que bueno, no ha cuajado del todo, pero es un México que ciertamente es diferente al que había en el siglo pasado. Así ¿no? es, así Entonces, pues en esa transformación, el papel que juegan los derechos humanos, pues es esencial, ¿no? O sea, pues si un país quiere, o sea, se puede medir un país en qué tanto respeta o no sus derechos humanos, y aquí pues estábamos eso, y desde la sociedad, ¿no? La comisión pues tenía mucho que aportar en ese cambio que se estaba viviendo, que se estaba sintiendo en México, ¿no? Al inicio del milenio. Así es. Por eso yo lo tomo totalmente como algo que requería una entrega de mi persona completa. Hablé con mi esposo y mis hijos que yo me iba a dedicar de tiempo completo a la comisión. Dejé mi trabajo para dedicarme totalmente a la comisión. ¿Cuánto tiempo estuviste al frente de la comisión? Mira, yo tuve 2 épocas. La primera fue muy corta, porque fue en diciembre del 2002, 2003, 2004 y la mitad de 2005. En 2005 estaba ya como secretario de Gobernación el licenciado Carlos Abascal Carranza, y como yo le había ido a presentar una serie de estudios y había yo tenido contacto con él, porque el licenciado Carlos Abascal Carranza él, aunque ya en ese momento pertenecía al PAN, realmente él había surgido de la Coparmex. Y entonces, de alguna manera ya conocía a la Comisión Mexicana. Y yo lo había visitado varias veces, presentándole varios estudios de los que nosotros habíamos hecho, ya siendo inclusive secretario de Gobernación. Entonces, cuando él decide, a mediados de 2005, en mayo de 2005, él decide llamarme para que me haga cargo de la
dirección general de la Comisión de Apoyo, de la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados en México. La Comar. La Comar. Entonces yo tomo la Comar, me encantó tomar la Comar porque era el apoyo directo a los refugiados, a los que estaban pidiendo refugio, que eran muchos. Había centroamericanos que iban huyendo de las maras, como se da ahorita, de la violencia. Había cubanos y también había, como se da ahora, pero yo creo que entonces era mucho menos, pero gente que estaba huyendo en el Medio Oriente, que estaban siendo perseguidos. A mí me encantó ese tiempo, pero fue muy breve. Estuve yo como alrededor de mes y medio al frente de la Comar, cuando me pide el licenciado Carlos Abascal que tome otro puesto, que fue la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Es el área, digamos, de los derechos humanos dentro del gobierno mexicano. Dentro de gobernación. O sea, es el área que se debía encargar, o se encargaba, de que los derechos humanos realmente fueran respetados, garantizados por el gobierno federal. Ya para entonces ya existía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es parte del Estado mexicano y que tenía, en pasado, tenía cierta autonomía de gestión, ¿no? Ahí había pues una relación del gobierno mexicano con la propia Comisión Nacional, ¿no? Exactamente. La unidad que yo llevaba era la que tenía la relación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya era un organismo autónomo, independiente. Era. Porque ahora, desgraciadamente, ya no lo es. Es nada más pues una de papel. Sí, porque depende de lo que diga. Cobran sueldos y ya, es lo que mejor hacen. Es una tristeza. Pero bueno, tuve ese puesto. Entonces, yo dejé la Comisión Mexicana, pues es desde 2005, 2006. A mí yo dejo la Unidad de Derechos Humanos un año después de que me lo habían dado, porque ya en ese momento ya había cambio de gobierno, ya Carlos Abascal no era el secretario de Gobernación, que fue un secretario estupendo. Sí, así es. Verdaderamente estupendo. Tanto por todo lo que hizo para el gobierno y por su manera de tratar a todos. A propios y extraños. A propios y extraños. Impresionante. Pero bueno, yo salgo de la unidad y pues me regreso a mis labores normales. No me meto todavía a trabajar. Cuando me pide el Consejo de la Comisión que retome la presidencia. Nuevamente la presidencia. Había estado el licenciado Carlos Sánchez Mejorada al frente de la comisión, pero me piden que la vuelva a retomar y yo la retomo a finales de 2006. Entonces yo fui presidenta de la comisión en 2003, 2004, 2005 y en 2006 es cuando Carlos Abascal te llama a la comisión. Me llama a la Comar, la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados. Es cuando me llama y yo la tomo y estoy al frente como unos mes y medio más o menos. Y de ahí te pide la unidad Y de ahí me pide la unidad de derechos humanos. Esto fue antes de las elecciones, que fue una época sumamente difícil porque había una situación muy complicada por las elecciones. Muy polarizado el país. Muy polarizado. ¿No? También recuerdo un asunto muy importante. Cuando a mí me llama Carlos Abascal, yo lo estuve entreteniendo un rato, porque el Consejo de la Comisión y yo misma, yo no quería dejar la comisión, porque eran las elecciones de 2006, la comisión iba a ser observador electoral y eran unas elecciones muy importantes, la situación se veía sumamente difícil. Entonces yo, la verdad, no lo quería dejar. Pero bueno, de repente ya me di cuenta que también lo que me estaban ofreciendo también era muy importante para México, y dejando asegurada la comisión al frente Carlos Sánchez Mejorada como presidente, y con Magda
Magda Arango como directora, que era una estupenda directora. Estaba en buenas manos. Estaba en buenas manos y el consejo además fuerte, pues dejé la comisión. Entonces, es en 2006 cuando yo me tocan las elecciones, me toca, estando yo en gobernación, me toca todo el problema de Oaxaca. No sé si recuerdas todos los maestros que tomaron. Flavio Sosa. Exactamente. Una violencia de la ciudad sobre todo, ¿no? Sí, exactamente. Después, recuerdo también, tengo muy claro que estábamos en una reunión con muchas organizaciones. Nosotros estábamos en Tequisquiapan y habían venido 2 organizaciones de Oaxaca. Cuando fue la entrada del ejército a Oaxaca, que además fue tan limpio, tan bien cuidado por Carlos Abascal, que no pasara nada, que no hubiera violencia. Pero sin embargo, habíamos terminado y nosotros teníamos a estas personas ahí. Tuvimos que esperaran para poder entrar posteriormente a Oaxaca. Entonces yo estaba en esto, después me tocó la toma de Reforma. Claro. Le tocó a Carlos Abascal ya que fue electo Calderón, antes de que tomara posesión. Sí, claro, tomó protesta electoral López Obrador para que no haya vivido esas épocas. En la elección de 2006 gana Felipe Calderón, pero López Obrador, que había sido el contendiente, perdió por una diferencia muy pequeña, alegó fraude y tomó toda la avenida Reforma, ¿no? Durante meses estuvo bloqueada esa avenida tan importante y pues provocaba mucha tensión aquí en el país y en la ciudad. Y además se hizo también una ceremonia de toma de posesión y decía que era el presidente legítimo, etcétera, etcétera. Bueno, fue una época muy convulsionada cuando a mí me toca estar al frente de la unidad de promoción y defensa de los derechos humanos. Y hay cambio de gobierno, yo me quedo en 2007, me quedo medio año y salgo de la unidad, y es cuando yo regreso a mi casa a descansar un poco. Tenía yo un agotamiento muy fuerte. Claro. Y es a finales de 2007 cuando el Consejo de la Comisión Mexicana me pide que retome la presidencia. Entonces entra la segunda época. Viene la segunda época. Cuéntanos de esa segunda época. La segunda época, bueno, la tomo a finales de 2007 y tengo un poco confundidas las fechas, ¿Pero qué tanto pasó? Tanto pasó? Nos interesa más qué pasó que las fechas. Sí, o sea, estuve muchos años. Ajá. 2014, 2015, 2016. Estamos hablando de casi 10 años. Así es. Así es. Pues, ¿qué tanto pasó? Bueno, mira, la primera temporada hicimos unos estudios que fueron muy importantes para la comisión, que fue unas investigaciones sobre la violencia contra la mujer. Primero hicimos la investigación sobre el feminicidio en Ciudad Juárez, que empezó a llamar la atención porque en Ciudad Juárez no había homicidios de mujeres. Claro. No había, eran 0 homicidios, o 1 o 2 en un año. Y de repente aparecieron muchísimas mujeres. Empezaron, no eran... Desaparecían y aparecían cada vez. En comparación con lo que se da ahora es muy poco, porque eran 28, 29 anuales en los últimos años, pero de 0 a 28, 29, y además la forma en que habían desaparecido y después las encontraban fallecidas era algo que llamaba mucho la atención. Entonces nosotros decidimos meternos a investigar lo que estaba sucediendo. Hicimos un estudio sobre este tema, sacamos las tasas y sacamos las tasas de homicidios de mujeres. En ese tiempo no se hablaba de feminicidio porque no estaba tipificado como delito. Claro. Se hablaba de homicidio doloso, aunque nosotros sí le llamamos en ese estudio el feminicidio de mujeres, porque la mayor parte de estas mujeres, que eran chicas, la mayoría entre 15 y 30 años,
habían sido primero secuestradas o levantadas. Claro. Y Claro, después, claro. Y algunas de la ellas, gran mayoría también tenían el patrón de que eran empleadas de maquiladora, ¿no? algunas, no Bueno, todas, de que andaban en la calle. que andaban en la calle, no todas, Ujú. pero desaparecían y después algunas las encontraron, otras no aparecieron, y con rasgos de mutilación De o tortura. de tortura, de violación. Nosotros en ese estudio llegamos a la conclusión, en ese tiempo había aumentado el crimen organizado en Ciudad Juárez, estaban pues las bandas de narcotraficantes, y llegamos a la conclusión que eran de los mismos sicarios de narcotraficantes, porque había dos bandas que se estaban peleando la plaza, y es el tiempo de las narcofosas, que eran hombres que levantaban, entre ellos se peleaban, los mataban y los enterraban en ciertos lugares. Nosotros en ese estudio vimos cómo habían aumentado, cuando fueron las narcofosas, también aumentaron los homicidios de mujeres. Y vimos cómo en paralelo, digo, siendo mucho más las de hombres, pero en paralelo habían aumentado las de mujeres. Entonces, entonces nosotros sacamos como conclusión que seguramente los que estaban detrás de esto eran los mismos sicarios de la delincuencia organizada, que ahí no era por venganzas, ni por pleitos, ni por nada de eso, sino era, ahora sí que, por gusto, por depravación. Sí, pues lo que le genera la psicopatía, ¿no? La sociopatía de estas personas. Exactamente, de estas personas. O sea, las secuestraban, las violaban, inclusive hay quienes hablaban de, pues, como de ceremonias un poco como satánicas, rituales entre ellos, que fue terrible. Entonces nosotros hicimos este primer estudio. Estamos hablando de 2004. Cuando estábamos haciendo el estudio, hicimos las comparaciones de lo que pasaba en Ciudad Juárez y lo que pasaba en el estado de Chihuahua con otros estados. Lo hicimos así muy general. Y nos dimos cuenta que había estados que tenían mucho más homicidios de mujeres. Y entonces dijimos, tenemos que estudiar a la República Mexicana. Y entonces hicimos el estudio sobre los homicidios dolosos y la violación, o sea, los delitos que afectan más a la mujer, homicidio y violación. En toda la República Mexicana lo hicimos a nivel nacional, por estados, estatal y a nivel municipal. Ahí fue cuando concluimos, y es la Comisión Mexicana la que da a conocer este dato en 2004, a finales de 2004, que el Estado de México era el estado donde había más homicidios de mujeres, con unas tasas, por muchísimo, con unas tasas altísimas. Aunque ahí no se podía hablar de un móvil como el que había en Ciudad Juárez. Otros estados que repuntaban de una forma muy importante era Oaxaca. Y también analizamos el de violación. Claro. El delito de violación. Y ahí llamaba mucho la atención que el delito de violación, quien estaba hasta arriba era Quintana Roo. Pensamos que era por la situación que se da turística y de mucha gente que llega a esas zonas a trabajar, que no son familias muy arraigadas, y la cuestión de las drogas, que la población también empieza a consumir, además del turismo, que llegaba también un turismo que buscaba lo que llaman turismo sexual. Entonces, pues, este tipo de gentes también abusaba de las mujeres, aunque también había de hombres. El delito de violación en ese entonces, yo no sé si ahora como pero no distinguía sexos. Claro. Estaba mezclado, pero sabemos, y sigue siendo hasta ahora así, que la mayor parte de las violaciones son en mujeres. Así pues es. Bueno, entonces es la comisión la que saca ese estudio, es la primera que hizo esos estudios, y esto pienso yo que fue de las cosas que le llamó a Carlos Abascal la atención, y por eso me llamó a trabajar
a trabajar con él, tuvo la confianza en llamarme a trabajar con él, cosa que yo le agradecí muchísimo porque además pude ver el panorama de México en el tema de derechos humanos. Cuando yo retomo la comisión en finales del 2007, pues teníamos muchas cosas también enfrente. Por un lado, la parte de la democracia tenía que seguirse consolidando. Entonces, hubo una reforma electoral en esos momentos, ¿no? Así es, así es. La Comisión Mexicana siguió haciendo observación electoral de todas las elecciones federales y siempre tomábamos temas importantes y además se hacía investigación para hacer propuestas. También en ese entonces empezó muy fuerte toda la lucha por el derecho a la vida. Así es, porque de hecho en la Ciudad de México es cuando se aprueba el aborto, ¿no? En el 2007, ¿no? Con el gobierno de Marcelo Ebrard y una asamblea legislativa de la Ciudad de México bastante de izquierda, ¿no? De izquierda es cuando se aprueba el aborto exactamente, y posteriormente, por una serie de acciones de inconstitucionalidad, se discute el asunto en la Suprema Corte de Justicia. La Comisión Mexicana participó en esas discusiones que hubo, presentó en ese momento una persona, pero realmente, porque solamente podía presentar a una, pero realmente prestó varios de los que integraban a la comisión para que participaran en las discusiones que se hicieron. En estos momentos, la Suprema Corte de Justicia de México, pues estaba constituida de una manera en la cual pues había pues cosas de siempre, ¿no? Gente que sin valores o gente de izquierda, pero también había gente buena, ¿no? En ese momento podemos hablar de que había ministros de la Suprema Corte intelectualmente serios, ¿no? Y moralmente sólidos. Así ¿no? es, y que no se dejaban comprar. Que no se dejaban ni comprar, ni amenazar, ni engañar, ¿no? Y tuvimos otros terribles, ¿no? Como Saldívar, ¿no? Que hoy es el presidente y otros cuantos. Bueno, Saldívar entró un poquito después de que se discutió. Poquito después, pero bueno, tuvimos ahí gente que lo que hoy es la tristeza de esta Suprema Corte, ¿no? Pero hay gente. Había unos ministros. Pero en esa época, cuéntanos de los ministros que defendieron la vida y que les pudimos aportar desde la comisión argumentos sensatos, humanos, jurídicos, para que defendieran la vida, porque fue una batalla muy importante esa, y pues todas en la comisión, pero pues todos los argumentos de la comisión se le llevaron a algunos ministros que los hicieron propios y que los defendieron de manera espectacular. Exactamente. Los ministros recibieron nuestros documentos, el amicus curiae que preparó la comisión, y además recibieron todo lo que le mandábamos, inclusive me recibían a mí para comentar lo que sucedía. Cuéntanos de estos ministros, ¿quiénes eran? Mira, el ministro Salvador Aguirre Anguiano, que fue el que preparó la ponencia de la defensa de la vida ante la Suprema Corte de Justicia. Salvador ya falleció. Salvador. Ministro... Ortiz Mayagoitia. Sí, el ministro don Guillermo Ortiz Mayagoitia y el ministro Mariano Azuela. Fue una terna de ministros muy patriotas, muy bien preparados. Muy valientes. Muy valientes, porque todo el mundo se les echaba en contra. Y daban unos argumentos... Pues que siguen siendo vigentes, ¿no? Son universales. Siguen siendo vigentes. Desgraciadamente hubo otros ministros que mayoritearon. Exactamente, y otorgaron que sí tenía derecho el Distrito Federal a legislar sobre el tema de la vida, que fue la resolución, que bueno, nosotros tenemos un libro para ir escrito donde precisamente habla de lo que sucedió y de cómo los argumentos que dieron estos tres ministros fueron los fuertes y los que valían la pena, porque los que votaron en contra de la vida ni siquiera se pusieron de acuerdo. Votaron por lo que fuera, no por lo que sea, sin argumentos. No, y estos argumentos pues constituyen pues una base jurídica universal,
del derecho a la vida, ¿no? No son válidos solo para México en ese momento, sino que pues se pueden aplicar siempre, ¿no? Entonces esa riqueza que se construyó con los argumentos, con la asesoría de la sociedad representada por la comisión, pero también por el talento jurídico y humano de estos 3 ministros. De estos 3 ministros. Sí, también hubo, pues se les acercamos información de médicos, por ejemplo, el doctor Kumate, recuerdo que tenía clarísimo las cosas, toda la información médica de por qué la vida realmente empieza en la unión del óvulo y el espermatozoide. Ahí empieza la vida. Y la medicina lo tiene perfectamente probado desde entonces. La medicina, la biología, la lógica, bueno, todo. Entonces, todas esas cosas que han querido poner por encima del derecho a la vida son cosas falsas. Son falsas. Y bueno, se mantienen hasta el día de hoy y la batalla se sigue dando. Inclusive internacional. ¿Qué otra batalla te tocó en este largo periodo que estuviste ahí en la comisión? ¿Qué puedes recordar así, decir, estos momentos de la comisión? Mira, muy importante también la defensa de la niñez. Claro. Porque se había mandado una iniciativa de ley en donde para la Ley General para Niños, Niñas y Adolescentes, en donde habían propuesto que los niños tuvieran derechos sexuales y reproductivos. Así lo habían puesto en la ley. ¿Esto qué quiere decir tener derechos sexuales y reproductivos? Que siendo menores de edad, nadie les podía impedir tener relaciones sexuales con quien ellos quisieran, y al mismo tiempo que pudieran tener derecho a no reproducirse. Y para el lenguaje que se utiliza actualmente es tener derecho a abortar. Así venía, inclusive sin autorización de sus padres. Así venía esa ley general. Nosotros, recuerdo perfectamente que ya la estaban discutiendo en el Senado de la República, cuando yo una noche de casualidad me puse a estudiarla y encontré esa parte y avisé. Yo pertenecía a la Comisión Mexicana, pertenecía desde que se fundó Red Familia, fue una de las organizaciones fundantes de Red Familia. Aviso inmediatamente y aviso a los legisladores del PAN, porque muchas veces cuando están en legisladores, personas realmente rectas, pero que tienen tantas cosas de trabajo, no acaban de leer bien todo. No acababan de leer y además había un desconocimiento. Cuando decían derechos sexuales y reproductivos, pues creían que eran cosas buenas. No sabía qué significaba en el fondo. Efectivamente. Porque disfrazan. Hoy que estamos en 2022, hoy siguen estas propuestas, siguen insistiendo con meter estas propuestas. Exactamente. ¿No? Esta palinea no ha parado, ¿no? No ha parado. Y no ha parado porque pues logramos en ese momento, pues como sociedad, los legisladores que lo apoyaron y todo, frenarlo, ¿no? Con el apoyo de la comisión y de la sociedad civil. Pero pues esa batalla no se acabó. La comisión prende el foco. Empezamos a trabajar con la sociedad civil organizada, buscamos a los legisladores, estaba como senador Romero Hicks. Juan Carlos Romero Hicks. Exactamente, Ajá. Juan Carlos Romero Hicks. Pertenecía a la Comisión de Educación, entonces era una de las comisiones que tenían el tema. Yo fui a verlo y a explicarle lo que significaba eso, porque él también una cosa importante, no se tenían todos los conocimientos de lo que son los derechos humanos y son cambios tan fuertes. Hay mucho engaño en todos estos términos, ¿no? Que quieren disfrazar lo malo de bueno. Exactamente. ¿No? Meten términos primero que consideran equívocos. Uh-huh. Sí, que dicen que significa una cosa y después le van metiendo. Los van volteando
y la gente se va acostumbrando. Entonces, bueno, fue ver a los legisladores y esa ley se paró. Bueno, se aprobó la ley, pero se quitaron esos temas. Hubo algunas cositas que sí se quedaron, pero la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes no tiene ese tema. Se le quitó. Por eso, bien dices tú, actualmente todavía en el Senado, acabo de ver, hay la propuesta de que quieren poner que los niños tengan derechos sexuales, derecho de tener relaciones con quien ellos quieran. Con quien ellos quieran. Pero no pueden comprar un gansito. Exactamente. ¿No? Porque no tienen la madurez mental para comprar cigarros o alcohol, pero sí para tener relaciones. Eso es un crimen hoy. Es un delito, ¿no? Además, está en el Código Penal. Claro, ¿no? Además con quien quieran. O sea, suponiendo que quieren. Eso, suponiendo, porque pueden ser engañados, muy fácilmente engañados o amenazados. Claro. Entonces, eso abre la puerta a la pederastia. Nosotros lo sabíamos entonces, pero como estaba disfrazado, te decían que no, que para nada significaba eso. Que dejaran que pasaran esas palabras porque era una protección para los niños, y etcétera, etcétera, pero no. Esa fue otro gran logro. Lo teníamos claro y se paró. Digo, fueron desde campañas de firmas, de esas firmas de Citizen.gov, que era cuando empezaban, que se consiguieron miles y miles de firmas para parar esa ley, y se paró, como ley. Siguieron algunas políticas públicas que de todas maneras las metieron, pero no tienen el argumento directo de la ley. Otra lucha muy importante, fue el reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución. Estamos hablando... Yo creo que ese es de los logros en materia de derechos humanos más importantes de la historia de México. Exactamente. Porque bueno, para los que no vivieron en esa época, antes, como lo dije al principio, antes la Constitución otorgaba garantías. Y al otorgar garantías, las puede quitar. A partir de 2011 hay un cambio fundamental en la Constitución. Cambio que yo creo que hay quienes están en el poder que la quieren quitar. Por supuesto. Que significa que la Constitución mexicana reconoce los derechos humanos, los reconoce, no los otorga, no los da, no lo dan los legisladores. Los derechos humanos no son invento, los derechos humanos surgen con el ser humano, porque hay quienes piensan, no, que si los derechos humanos surgieron con la Revolución Francesa, que si surgieron con la Declaración Universal, no, los derechos humanos surgen con el hombre mismo, porque forman parte de su naturaleza. Efectivamente. Es por eso la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce los derechos humanos como algo intrínseco de la persona. ¿Qué significa intrínseco? Así como tiene una dignidad como ser humano, tiene derechos que son inalienables, que le pertenecen y nadie se los puede quitar. O si se los quitan, es porque lo están violando en su esencia. Entonces, el hecho de que la Constitución mexicana ya los reconozca fue un avance grandísimo. Y aquí quisiera yo hacer un paréntesis, un poquito para expresarles un poco lo que significa esto. Porque hay actualmente una confusión gigantesca en los derechos humanos. Ya cualquier cosa puede ser derecho humano, ¿no? Según ellos. Estamos viviendo un manoseo de los derechos. Así como antes ni se hablaba de los derechos humanos, ahora se habla de más y se dice cosas que no son. Sí, yo he escuchado, por ejemplo, que el aborto es un derecho humano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque ni es derecho ni es humano. Exactamente, porque con el pretexto de que la mujer tiene derecho a tener una vida plena, un desarrollo libre de su personalidad, etcétera, etcétera. Eso lo meten inclusive con los niños. Entonces, por eso tiene derecho a abortar, o sea, tiene derecho a matar a un ser humano diferente de la madre,
que está dentro de... Que también tiene derecho a su libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Por supuesto. Pues, Y cuando hablan de los derechos de la mujer, pues, la mitad de esos niños que se abortan son mujeres. al menos. Así es. Entonces, es un manoseo de los derechos humanos porque si bien la Declaración Universal y luego así los asume la Constitución mexicana, son derechos que no emanan de lo que de los poderes políticos de los pueblos, no dependen de eso, no dependen de los congresos, no dependen de de las leyes que se dicten, dependen de la esencia del ser humano. Esos son los derechos humanos. Lo que sucede es, en lo que hay historia, es en la legislación. O sea, en la medida que el hombre se fue dando cuenta de que existían esos derechos, el hombre va progresando en su capacidad intelectual, y en su conciencia moral. En la medida que la humanidad progresa en eso, se da cuenta que todos los seres humanos tienen un valor y por lo tanto deben de ser respetados. Y se van empezando a dar ciertas legislaciones que van protegiendo esos derechos. Que son congruentes con esa protección. Exactamente. Y entonces ahí es porque surge la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque es la primera vez que se proclaman en forma universal, por escrito, firmado por muchos países, al principio no eran tantos, pero eran 44 países, proclaman estos derechos precisamente diciendo que el desarrollo, la justicia y la paz en el mundo dependen de que sea reconocida la dignidad de la persona humana y sus derechos humanos como intrínsecos de la persona. Esta Declaración Universal, que es de 1948, apenas sabemos muy bien, apenas 3 años después de que había terminado la Guerra Mundial. Situémonos en ese tiempo. ¿Cómo termina la Guerra Mundial? Con la explosión de las bombas atómicas. ¿Y qué cosa es lo que había sucedido durante la Guerra Mundial? Había habido hechos de barbarie terribles. Se conocen por primera vez los genocidios, los campos de pueblos, concentración, las bombas atómicas, cosas que jamás habían pasado en la historia de la humanidad. Jamás habían pasado y que murieron muchísima gente. Entonces, esa conciencia, en ese momento, la humanidad se da cuenta de que podemos tener una situación mucho más armónica. La humanidad puede vivir mejor si se reconocen estos derechos y la dignidad de la persona humana. Y de ahí surge la declaración. Y pues es universal, ¿no? Y es universal. Y la van firmando los países. Que en un momento dado, que cuando surge la declaración, y así lo dice la misma declaración, es un ideal. Es un ideal a la que nos debemos de sumar las personas y los gobiernos para lograr que exista desarrollo, justicia y paz en el mundo, en nuestros países, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades y hasta en nuestras familias. Me voy a echar unos pasitos para atrás. A ver, porque esto es personal. Tu formación profesional es pues totalmente, digamos, ajena a las humanidades, ¿no? Así es. Tu formación profesional actuaria pues está en el mundo de las matemáticas. Sabemos que grandes matemáticos fueron grandes filósofos, ¿no? Pitágoras y todo, o sea, tampoco está tan ajeno. Pero ¿cómo es este traslado, primero, de tu formación profesional a meterte a los derechos humanos? Y segundo, ¿qué crees que pudo aportar esta manera de tus conocimientos, digamos, de pensamiento matemático a los derechos humanos? Son 2 preguntas. Sí. Mira, primero, ¿por qué tomo yo
este tema de los derechos humanos, de la lucha por los derechos humanos en México y en el mundo en la forma personal. Bueno, pues aquí me remonto un poco a cuando era yo niña y cómo fui creciendo y cuáles eran mis aspiraciones. Desde pequeña me molestaban mucho las injusticias y yo siempre era la que defendía para que no hubiera injusticias desde pequeña. Posteriormente, al mismo tiempo me fascinaban las matemáticas. Yo estudio en una preparatoria oficial, en la preparatoria 6. En Coyoacán. En Coyoacán, que en ese tiempo estaba inaugurándose casi, fui la segunda generación. Entonces me toca una serie de problemas que también hacen que en mí se despierte un deseo por ayudar, un deseo por la justicia, un deseo porque exista verdadera democracia. Como me gustaban las matemáticas, pues me ganó más el deseo de ese estudio y por eso me metí a actuaría. Pero dentro de mí seguía ese gusanito. Cuando yo estudié en la Facultad de Ciencias, por eso también pues me metí a algunas cosas desde el punto de vista que podríamos llamar político dentro de la universidad. Yo fui consejera técnica de la Facultad de Ciencias y fui consejera universitaria suplente, buscando mejorar la universidad. A mí me tocó, cuando yo estaba en primer año de facultad, el movimiento de 68. Entonces la universidad había caído en una situación de un caos muy grande y buscando mejorar precisamente todo esto es que yo participo en esto. Entonces, ese gusanito que yo tenía dentro, cuando escucho a don Ramón Sánchez Medar hablar de los derechos humanos, me hace un clic y me doy cuenta. Y además leo también a su santidad, ahora San Juan Pablo II, en donde él habla, porque él habla mucho de la construcción de la paz y de la nueva civilización. Y él habla precisamente de que son los derechos humanos el punto de encuentro, donde todas las personas de buena voluntad pueden trabajar por la paz. Y es por eso que me interesa el tema. Y entonces, y en la segunda parte, pues no es lo mismo uno que, pues, por ejemplo, tiene una formación jurídica, pues tiene más o menos el camino ahí medio claro, ¿no? Un esquema mental diferente. Pero un esquema, pues, científico, un esquema matemático, a mí me llama muchísimo la atención porque creo que es una manera de enriquecer la visión de los derechos humanos desde un esquema, pues, mucho más complejo, pero a la vez, pues, complementario con las humanidades. Claro, mira, pues bueno, ya cuando tomo la comisión me pongo a estudiar. Y como me dedico de tiempo completo y en la comisión además siempre ha habido consejeros con una gran capacidad intelectual. Entonces, pues yo les pregunto, todo el tiempo estoy preguntando, yo no tomo ninguna decisión que no esté todas nuestras investigaciones, nuestras declaraciones, de toda esa época, yo busco que estén sustentadas, bien los amicus curiae que se presentan, que estén bien sustentados. Entonces, pues yo voy aprendiendo. También a mí me queda claro que si bien los derechos humanos pertenecen a todas las personas, quienes pueden y podemos violarnos los derechos humanos entre nosotros, pero quien más puede violar los derechos humanos es quien tiene autoridad. Normalmente el Estado. Normalmente el Estado. Y en las familias también, por ejemplo, los padres de familia, si no respetan a sus hijos con la dignidad que tienen, pues les pueden violar sus derechos humanos, ¿verdad? Pero como está legislado en México, y que es muy claro, es que quien puede violar más directamente es la autoridad. Entonces yo eso lo tengo claro y lo estudio. ¿Y en qué cosa voy aportando yo? Pues yo creo que esos estudios de investigación que se hicieron, por ejemplo, en cuanto a la violencia contra la mujer, que se basaba en, pues, estudiar todas la estadística que hay sobre los delitos,
todos los datos que se encuentran, los datos duros que hay, y analizarlos, pues eso es una parte, o sea, yo creo que como yo tenía la formación matemática, podía entender más esa parte y se podía enriquecer. Aunque siempre todos los estudios que hicimos eran basados en datos duros. Claro, en Siempre, cifras siempre, oficiales. En cifras oficiales tomados del registros. INEGI, que en ese tiempo, eso es muy importante que lo sepan, no estaban al público como están ahorita. No, nosotros teníamos que ir al INEGI, presentar una carta para que nos dieran los archivos. No, nos los daban en forma zip, en forma digital, pero no estaban organizados ni nada. O sea, había que buscarles. Hay que desmenuzar todo. Desmenuzarlos, porque no existían como están ahora. Pero bueno, esa parte fue la que yo creo que yo fui tomando. Y bueno, ahora sí que el estudio de las matemáticas y la filosofía de alguna manera se juntan. Sí, efectivamente, pero pues sí suena de inicio medio raro, diferente, ¿no? Entonces, así yo profundizaba desde el punto de vista filosófico lo que era, y me gustaba mucho, porque yo, de hecho, cuando iba yo a estudiar, mi duda era si estudiaba filosofía, si estudiaba derecho, o si me metía en matemáticas. La metafísica. Exactamente. Entonces, pues bueno, me fui complementando y así estuvo. Muy bien. Ahora, una pregunta. El impacto que ha tenido la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos desde que la conociste, la presidiste, hasta todo este impacto que ha tenido en México. ¿Cuál tú crees que ha sido el legado de la Comisión pues para México, de su trabajo, de su impacto, de lo que ha hecho la Comisión? ¿Cuál tú crees que es la trascendencia de la existencia de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos? Pues yo creo que tiene un impacto cultural por haber influido. O sea, la Comisión Mexicana siempre ha sido un grupo selecto, un grupo pequeño, pero es un grupo de intelectuales, muchos de ellos intelectuales muy capacitados, que a su vez ha buscado a otras personas muy preparadas en estos temas, y se ha podido influir en la sociedad civil. Y posteriormente yo pienso también que en la legislación, por ejemplo, en esta Ley General de los Derechos de Niños y Adolescentes que se retiraron esas partes. Los estudios también que se hicieron alrededor del aborto en México, pues todavía están ahí. Esos libros que se hicieron, como un resultado de los estudios que hicimos nosotros sobre la violencia contra la mujer, surgen una serie de cursos, o buscamos darle solución, porque nosotros creemos que tiene que haber una solución cultural. Por un lado, en Ciudad Juárez sí se dio el problema serio, que eran las organizaciones criminales, que yo creo que en otras partes de México actualmente, que hay tantas organizaciones criminales, se sigue dando violencia contra la mujer en ese sentido. Pero por otro lado, había dentro de la población de México una, podemos llamarle ignorancia de los valores, porque yo no quiero llamarle cultura, sino es una ignorancia de los valores, del valor de la mujer como tal, del valor del ser humano, que lleva a provocar violencia, a considerar a la mujer como menor, como un ser de categoría menor, que por lo tanto la puedo aplastar. Y de ahí surge la violencia contra la mujer, dentro del ámbito familiar o dentro de la sociedad, porque es en las comunidades, claro. Y en las comunidades. Entonces, por ejemplo, me llama mucho la atención Oaxaca. En Oaxaca había municipios en donde no había violencia contra la mujer, en donde no había ni un homicidio. Y en cambio había otros municipios que miren que Oaxaca es una población que tiene 500, no recuerdo exacto, 570 municipios. Una cosa así. Son tantos porque como son de pueblos indígenas distintos, los tienen que separar porque si no se pelean entre ellos. Entonces, y había municipios que tenían unos índices altísimos
de homicidio contra la mujer, porque venía precisamente de esa ignorancia del valor de la mujer y de ese considerar a la mujer como una cosa o como un animal. Creo que es como una propiedad, ¿no? Como una propiedad. Entonces, es por eso que nosotros empezamos a organizar en nuestras posibilidades, porque la comisión nunca ha sido una organización muy grande, pero tratamos de influir para que se dé una solución no como la quieren dar los grupos feministas radicales, porque ahí la solución que quieren dar es que surja la mujer y que aplaste al hombre. Esa no es la solución. La solución es la familia y la relación armónica en la familia. La solución es el reconocimiento de la dignidad tanto del hombre como de la mujer, o de la mujer con el hombre. La igualdad en derechos, claro. La igualdad en derechos. Y esa cultura que debe de haber de el apoyo, de la ayuda entre ambos. Entonces, de ahí surgen una serie de cursos, de talleres, de estudios que realiza la comisión. Por ejemplo, realiza algunos en Guanajuato, buscando precisamente lograr esa armonía. Y una serie de cursos que se dan y que todavía se siguen dando actualmente. Así es. En la comisión, que primero buscamos irnos a comunidades indígenas, creo que todavía se dan, y primero se los dábamos exclusivamente a las mujeres y después nos dimos cuenta que no, que había que dárselos a hombres y mujeres, y no en un plan de que te tienes que imponer tú como mujer sobre el hombre, sino te tienes que reconocer primero en tu valor como mujer. Para que otro te lo reconozca también. Para que te lo reconozcan y para que trabajen juntos en bien de los niños. Y de ahí surgen una serie de programas que ahorita la comisión sigue dando hasta actualmente, ¿no? Efectivamente. Que les dan y mucho a los mismos jóvenes estudiantes de secundaria, de preparatoria, porque ahí es donde se va grabando ese valor que tenemos como ser humano para reconocernos en nuestro... que eso es parte de donde viene la solución. Te tienes tú que reconocer como un ser humano que tienes valores, que tienes derechos y también, por supuesto, tienes responsabilidades. Esa es la otra mitad. Esa es la otra mitad, porque si tú tienes derechos, quiere decir que los demás tienen derechos y tú los tienes que reconocer. Entonces, de ahí surge toda una labor que hace la comisión en este tema. Y bueno, llegando un poquito, empezando a cerrar la entrevista, estamos en el 2022. Y hoy México, pues es un México, me parece que también, pues no es el que queríamos, ¿no? No es el que queríamos construir. Y está enfrentando una serie de crisis, ¿no? Democráticas, económicas, políticas. ¿Cómo ves el escenario México 2022? Y después te voy a preguntar qué soluciones propones. Pero ¿cómo ves este escenario que me parece muy regresivo, ¿no? Después de haber tenido todos estos avances que dices en las primeras 2 décadas del milenio, ¿no? Derechos humanos, instituciones autónomas, elecciones libres, como que empezamos a voltear y a regresar al México del cual creíamos que nos habíamos liberado. Así es. Veníamos de un México en donde era un solo partido el que gobernaba, era un partido el que otorgaba los derechos, porque así lo decía la Constitución, que otorgaba los derechos y por lo tanto si los otorgaba los podía quitar. Y no los reconocía. Ese reconocimiento fue una labor muy importante en México. Es un México distinto que se fue construyendo. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? No han quitado en la Constitución, que sería muy grave que lo quitaran, ese reconocimiento que tiene México de los derechos humanos, pero actúan como si no estuviera el reconocimiento. Actúan como si los hubieran otorgado y quieren a través de leyes secundarias volver a los tiempos de antes. Y quieren ahora que se den derechos que no son derechos. Esa es la situación. Vivimos en
Si no se reconocen los derechos humanos como son en esencia, se vuelve a una situación regresiva, a una situación de querer un control absoluto sobre las personas, ponerles el pie encima. Entonces estamos viviendo en una época donde pues ya quieren que los derechos humanos sean inventados por el hombre. Entonces te hablan de todos los derechos que se inventan y no son los derechos esenciales que le pertenecen a la persona. Entonces, por un lado es esa regresión tan grave de el no reconocerlos realmente, querer pisotearlos, y de ahí vienen una serie de injusticias muy graves. Por lo tanto, también hay una regresión en la democracia, porque si yo no reconozco los derechos como tales, entonces pues yo como gobierno puedo hacer lo que quiera, puedo inventar lo que quiera y puedo aplastar a quien no me convence, a quien no me está alabando, haciendo lo que... O estás conmigo o estás contra mí. Exactamente. Ese es el punto más grave. Realmente no hay un reconocimiento de los que están ahorita en el poder de los derechos humanos. Bien, regresan al tiempo de yo soy quien te doy los derechos. No te los reconozco, yo te los doy. Yo soy papá gobierno que te los doy, te los regalo o te los otorgo cuando yo quiero. Y si no quiero, te los quito. Hay un tema aquí, pues en pleno 2022, que estamos acarreando ya de tiempo atrás, pero pues que estos últimos gobiernos han obviado, es el derecho a la vida. Pero no solo en el tema del aborto, sino que estamos hablando de decenas, casi centenas de miles de personas que fallecen debido a homicidios, armas de fuego y todo eso. Entonces el Estado claramente está incumpliendo en el cuidado que nos debe tener como ciudadanos, ¿no? El miedo de perder la vida, los bienes, la libertad a manos del crimen organizado o de la delincuencia común, hoy está vigente prácticamente en todo el país, y esto es una violación grave de los derechos humanos, que se supone que para eso está el Estado mexicano, ¿no? Para cuidarnos. Exactamente. Pero pues hoy se nota, pues no sé, una especie de complicidad con estas personas que afecta directamente nuestros derechos humanos. Vemos también una crisis en materia de salud, ¿no? Con toda esta desinversión en la salud, con una serie de elementos. Entonces vemos que incluso basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución Mexicana, el Estado mexicano está incumpliendo con sus obligaciones de reconocer nuestros derechos, y para lo que se le paga, ¿no? Para eso le pagamos impuestos, ¿no? Claro. Entonces, pues estamos enfrentando una serie de degradaciones en varios de los derechos humanos de los mexicanos. ¿Cómo ves esta crisis? Sé que está mal, pero además, ¿qué propuesta plantearías dado toda la experiencia que has tenido? Bueno, por una parte, es desde el punto de vista cultural, porque la Comisión ha trabajado mucho en la cultura. Tenemos que seguir proclamando lo que sí son los derechos humanos y no esos derechos entre comillas que nos quieren, que hablan no del derecho humano que surge de la esencia de la persona, sino de un derecho chiquito que surge de lo que acuerdan en las cámaras. Sí, de ocurrencias, caprichos. Exactamente. Si los derechos son así, pues te los pueden quitar en cualquier momento. Y por eso puede surgir una situación de una esclavitud para nuestro pueblo. Entonces, yo veo la situación como un peligro muy grande. Muy, muy grande. Entonces, es el momento. Hay muchas personas, yo creo, dentro de la sociedad civil que saben cuáles son los auténticos derechos humanos. Es el momento de enarbolar esas banderas y de unirnos en esa batalla que en primer lugar es cultural, porque no podemos dejar esa batalla cultural de lo que son los auténticos derechos humanos. Tenemos que seguir
hablando de, y inclusive públicamente, decir cuáles no son derechos humanos, que nos los quieren disfrazar y que hacen un daño a la población tremenda. Y que no creamos que papá gobierno nos va a solucionar las cosas. La sociedad tiene que tomar poder por ella misma, imponer desde el punto de vista cultural, y también esas batallas culturales se dan también dentro de la política, dentro de la sociedad. Tenemos que ir precisamente por eso que nos quieren arrebatar. No han logrado quitarlo de la Constitución, pero sí lo están metiendo en muchas políticas públicas y leyes secundarias que quieren poner por encima de la Constitución. Y ahí es donde tenemos que despertar y despertar. Aquí yo quiero hacer un llamado a los jóvenes. Los jóvenes actualmente tienen una labor impresionante, muy grande. Los jóvenes tienen que enarbolar esa bandera de los auténticos derechos humanos, porque es la forma en cómo vamos a salvar a México. Tenemos precisamente que exigir que se nos respete la justicia, que se nos respete la democracia, que haya un Estado de Derecho real. Tenemos que enarbolar esas banderas y, bueno, tenemos ustedes, perdón, porque yo ya me incluí con ustedes y realmente yo ya soy viejita, yo voy de salida. Pero como siempre me ha gustado sentirme joven, yo quiero decirles a ustedes, jóvenes, que tienen una lucha muy grande que dar. Yo sé que hay quienes dicen que los jóvenes de hoy o los adolescentes de hoy, pues no les interesa, con que estén cómodos también, porque eso es como lo que está de moda. Pero yo sé que dentro del corazón de la mayoría de ustedes está ese deseo de despertar para una lucha real, una lucha que va a buscar la felicidad de ustedes mismos, de sus familias, de sus hijos y de sus nietos, de los que vengan hacia adelante. En la humanidad muchas veces nos quieren poner como que lo pasado fue terrible, que lo de antes no valió la pena y que nada más lo nuevo es lo que viene. Bueno, lo nuevo es importante porque es lo que se vive en el presente y lo que se va a plasmar hacia el futuro. Pero lo nuevo de lo que se vive en el presente, hay que retomar las cosas buenas del pasado para hacer una lucha hacia arriba, para lograr que la humanidad y que México viva mejor. Y yo sé que esos ideales sí los tienen los jóvenes y los adolescentes de hoy. Nada más hay que decírselos. Por eso es que yo sé que tienen mucho que lograr ustedes, precisamente al decir, no voy a hacer lo que me diga papá gobierno, sino lo que debe de ser para mi sociedad, para mi México, para mis hijos, para mí en lo personal, y me voy a entregar a eso. Por eso yo creo que hay una lucha muy importante en la defensa de los auténticos derechos humanos actual. Y existen organizaciones pequeñas, como puede ser la Comisión, pero que puede crecer, puede hacer que crezcan esos ideales como células que brotan por todas partes. Ahora que existe ya todas las redes, pues pueden existir esas redes que trabajen con estos fines y que nuestro México se puede levantar. Todo lo que lucharon las generaciones que ya vamos de salida, como es mi caso, empezamos la lucha pues por ahí de la década de los 80s, de los 90s, o como esta comisión que empezó precisamente en 1988, ya va a cumplir 35 años. 35 años, el próximo año cumple 35. Fíjense, la Declaración Universal este año cumple 74 y la comisión cumplió 34. Entonces,
esos valores los podemos enarbolar y podemos decir, tienen que respetarnos como personas, a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Y como somos únicos e irrepetibles, tenemos el derecho a desarrollarnos, a crecer. Y además, una cosa muy importante, porque somos únicos e irrepetibles, porque cada uno de nosotros tenemos una misión, un algo que, ¿por qué nacimos? ¿Para qué venimos al mundo? Tenemos que dejar una huella, y a esa huella que ustedes, jóvenes de México, que viven actualmente, pueden dejar esa huella muy marcada y pueden salvar a México. Porque miren, en todas las épocas ha habido personas que luchan y trabajan por levantar, por subir la vista al cielo, por trabajar por los demás en forma generosa, por ayudar a otros. Y también, en todas las épocas, ha habido quienes egoístamente trabajan para sí mismos, en forma egoísta, y que más bien trabajan para abajo y jalan hacia abajo los ideales de lo que son los derechos humanos, que son ideales pero se pueden ir plasmando poco a poco en la realidad, los podemos ir viviendo, son de las cosas que jalan hacia arriba, hacia el cielo. Y yo sé que ustedes pueden trabajar por eso, y al trabajar por eso yo les digo que van a trabajar por la democracia, por la auténtica democracia, porque existan instituciones que sean independientes, que sean fuertes, que no exista un gobierno que quiera controlarlo todo, desde la cabeza de una persona o de un grupo pequeño de personas que quieren controlar todo lo que suceda, y que la vida, el crecimiento de todos dependa de ellos. No. Cada uno de nosotros somos únicos y irrepetibles, repito, y tenemos una misión, un algo por qué luchar en nuestra vida, y por lo tanto, yo les hablo a los jóvenes de México, que pueden enarbolar esa bandera de los auténticos derechos humanos para ir dejando una huella marcada para levantar a México y no dejar que se nos vaya al abismo. Porque también la historia nos habla claramente que hay civilizaciones que se han destruido, o que hay pueblos que han caído en esclavitudes tremendas. Podemos analizar inclusive lo que está pasando actualmente en el mundo. Y yo les digo, no, México tiene la fuerza para levantarse y para ayudar a muchos otros países a levantarse. No nos dejemos llevar por esa ola que quieren imponernos una dictadura. Vayamos por esa libertad y por ese crecimiento personal de cada uno, pero también de todos unidos. Vayamos precisamente por esos derechos humanos que todos tenemos y que debemos reconocerlos a los demás y a nosotros mismos. Excelente. Ay, no sabes cómo te agradezco todo esto que nos has dejado aquí. Esperemos que nos sea de mucha utilidad, no solo a la comisión, sino a todos los que nos vean, a los jóvenes, y que este legado que has dejado ahora en video se sume al legado que dejaste en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, en todo ese paso que la dirigiste. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo que se nos haya pasado y que quieras decirnos? Pues no sé, los felicito por la labor que están realizando. Los impulso a seguir adelante, a que sigan adelante en esta lucha y a que contagien a muchos. Actualmente, precisamente por ese crecimiento que podemos tener a través del internet, podemos llegar a muchísimos y se pueden ir uniendo muchos. Y aunque la comisión siga siendo pues una célula pequeña en cuanto a lo que integra su acervo cultural, porque la comisión tiene tiene una declaración
muy importante de lo que son los derechos humanos. Eso lo va a seguir conservando y lo va a seguir irradiando. Y hay muchos que se pueden sumar y pueden trabajar por esto. Y podemos, yo les digo, sí se puede cambiar. Sí se puede cambiar las cosas que estamos viviendo. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gena, gracias por recibirnos, gracias por este tiempo y este espacio y por todo lo que nos has dicho. Sé que hay mucho más, pero pues sí, esto nos va a ayudar muchísimo. Pues hay algo que se me olvidaba, pues, felicitarlos por lo que están haciendo. Muchas gracias. Felicitar al presidente. Muchísimas gracias. Al Consejo y también, por supuesto, muy importante, a los que laboran en forma diaria por la Comisión, que son los que van dejando, que van precisamente cimentando esos tabiques. Efectivamente. Muy bien. Listo, pues muchísimas gracias.